Amigos y amigas, muy buenas tardes, casi noche. Bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con la finalidad, el objetivo de conocer un poco más, de saber un poco más, de ampliar nuestros conocimientos respecto a los animales, la naturaleza, al mundo entero. Nosotros, el Movimiento Animalista Nacional, tenemos un objetivo muy claro: romper, acabar, terminar con esa extraña, rara, absurda y loca pirámide que nos dibujaron alguna vez en la cabeza, en donde nosotros estamos arriba y todo lo demás abajo. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes conversando con el MAN. Les tenemos un tema la tarde de hoy excelente, maravilloso, y un tema que concitó muchísima atención porque les cuento un poquito. La semana anterior estuvimos precisamente promocionando este tema. Iniciamos la transmisión en vivo, o pensamos que la habíamos iniciado, sin embargo, tuvimos problemas de conexión. Estos problemas se habían repetido en varias ocasiones por varias otras personas que habían intentado hacer transmisiones en vivo, y pasa, al parecer, que las transmisiones estaban siendo cortadas por el tema de Colombia. Al estar en el mismo zona horaria de Colombia, pues están bloqueando señales. Suponemos que fue esto lo que ocurrió. Pero bueno, ahora ya estamos acá conversando con el MAN, y también tenemos esta pequeño consejito: no crean en el silencio de las redes sociales. No se escucha así como mucho de lo que está ocurriendo en Colombia, pero es porque hay un tremendo cerco mediático. Busquen posibilidades de información, hay medios alternativos que están transmitiendo constantemente información de lo que ocurre en Colombia. Para nada el paro paró, para nada. Bien, vamos a comenzar ahora sí con el tema interesantísimo que tenemos la tarde de hoy. Vamos a conversar acerca de la interseccionalidad de las luchas. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la lucha feminista con la lucha animalista? ¿Qué tiene que ver por ahí, metidita, la lucha política, el activismo político? ¿Qué tiene que ver los derechos de la comunidad LGBTI? ¿Tenemos algo que ver una de las luchas con otra y con otra? En realidad, están interconectadas. En verdad, todas las luchas son una sola. Para conversar de este interesantísimo tema, tenemos un panel de super lujo, les cuento. Un panel de super lujo. Nos encanta tener aquí en Conversando con el MAN a grandes activistas y grandes mujeres. Tenemos a Diana Almeida. Ella es coeditora de la revista Crisis. Es periodista militante. Trabaja en la aplicación de la teoría feminista en los estudios sobre masculinidades, movimientos sociales, explotación animal, los sujetos revolucionarios. Es feminista, es comunista y animalista. Es maestrante no es maestra ya, en Sociología y Estudios de Género por la Flaxo, Ecuador, y doctorante de Teoría Crítica en el 17 Estudio de México. Diana, nos encanta tenerte en Conversando con el MAN. Hola Maritza, muchísimas gracias. Para mí es un gustísimo estar aquí con todas ustedes. Gracias. También está con nosotros la Sofi. Ella es Sofía Torres, es militante de izquierdas, feminista, ecologista y animalista, y orgullosamente pertenece al Movimiento Animalista Nacional. Sofi, es un gusto tenerte aquí en tu casa. Hola Ruby, muchísimas gracias por la invitación, y qué gusto también poder compartir con Diana y hablar de este tema tan importante el día de hoy. Bien, chicas, vamos directo al meollo del asunto. Muchas veces, y les cuento esta infidencia, no contarán a nadie, a mí me suelen decir, cuando estoy hablando del tema de rescate de animales en estado de calle, de trabajar en políticas públicas al respecto y todo lo demás, siempre me dicen: qué linda labor social que haces. Y a mí, yo siento como las tripas se me hacen un nudo así. y pienso que hay mucho desconocimiento respecto a los temas, y muchas veces se utilizan palabras porque se escucha permanentemente. Quiero que ustedes nos despejen cuál es la diferencia entre labor social y lucha social. Cualquiera de las dos, por favor, chicas. ¿Sofi? Creo que Diana iba a empezar, no hay problema.
Como gusten, cualquiera de las dos. A, Chis. Vamos con Diana. Dale, a por ver, favor. dale. Yo creo que la labor social o el concepto, la conceptualización de labor social viene mucho desde una percepción de caridad, de lo que tú puedes como sujeto aportar para la sociedad, desde una perspectiva inclusive de superioridad, mientras que la lucha social, en cambio, comprende que todas las problemáticas a las que nos enfrentamos se depositen o no sobre nuestros cuerpos, tienen mucho que ver con los modelos de sociedad en los que vivimos. Entonces, cuando te enuncias desde la lucha social, desde los animalismos, desde los feminismos, desde la izquierda, lo que estás haciendo es una corresponsabilización de cómo puedes solucionar esto para todos y todas, y sobre todo desde una perspectiva horizontal, o sea, no estás haciendo las cosas para el otro o para la otra, sino que estás haciendo con todos. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Sofía, ¿algo que agregar? Me recuerda un poco a una conversación que tuve hace un mes más o menos de unas entrevistas que estaba haciendo y en la que se recalcaba la diferencia entre caridad y solidaridad. Entonces, un poco esta cuestión de venir a poner una curita en algo que es mucho más complejo que cuando estamos hablando de problemas estructurales, que justamente la interseccionalidad me parece nos permite entender la complejidad de todos los distintos tipos de opresión, y no es una cuestión simplemente de voluntad o de venir a hacer uno que otro gesto, sino realmente trabajar políticamente por confrontar el problema como tal. Entonces, solo añadir tal vez eso. Excelente, chicas, la explicación. Alguna vez se me ocurrió utilizar disculparán la poco vegana, la poco vegana metáfora, ¿no? Pero es el tema de no les regales un pescado, enséñales a pescar, ¿no? Y yo decía, bueno, no es enséñales a pescar, es siéntate al lado, pesca también, y piensa por qué está ocurriendo, tienen problemas en el tema, y peleamos juntos. ¿Por qué el río está privatizado? ¿Por qué tienen que alquilar las cañas de pescar? ¿Por qué no es suyo el espacio? Es eso, ¿no? Es entrar bastante más dentro de la problemática, más allá de que nos ocurra o no. Justamente en estos momentos en que estamos con el tema de la subida del pan, hemos visto unos comentarios que a mí, honestamente, me parecen aterradores, ¿no? O sea, el pan engorda. O sea, coman bolón, ya no coman pan, así de fácil. Es esta desconexión, Diana, lo que nos lleva a hablar de esta manera, es estar así absolutamente desconectados de la realidad, lo que nos lleva a no entender que todas las luchas son una sola. Creo que no solo es estar desconectado de la realidad, sino además como concentrarte en argumentos que son falaces. Por ejemplo, leí ahora justamente con respecto al pan que decían, no, pero es que el trigo no es una planta que es nativa de aquí, sino que vino traída por los colonizadores. Y es como, primero estás desconociendo procesos de mestizaje culturales grandísimos, y segundo, es un argumento que es tendencioso porque sale ahora, porque no lo dijiste 3 días antes. Y también es desconocer totalmente cómo funcionan o cómo se interceptan todas las cosas. Por ejemplo, el argumento es, fíjate que la harina está hecha con trigo que procesan grandes terratenientes del país. Y es como, sí, pero entonces que la culpa de la harina o que los efectos que sean de cultivar harina la paguen ellos, ¿me entiendes? Los que más tienen, no los que menos tienen. Eso por un lado. Y por otro lado, es desconocer el impacto de lo que significa en la precarización de la vida que la gente que antes podía comprar $1 de pan y eso significaban 6 panes, ahora va a poder comprar solo 4 panes, y que significa que es menos calorías entrando a tu cuerpo, es hambre, es precarización. Entonces sí es súper grave y súper descontextualizada esa visión, y sobre todo muy poco empática. O sea, ¿cómo podemos pensar que vas a comparar
o vas a decirle a la gente que en todo caso va a ser bueno que no comas pan porque vas a estar más delgado, más delgada, cuando no te das cuenta del impacto que significa eso para las familias más pobres. O sea, sí me parece sobre todo una falta de empatía que es grave para un movimiento social. Ujú. Sumamente grave. Si en todo caso se hiciera esta cuestión de vamos a estar más saludables, se debe hacer a través de una campaña, cambiando la mentalidad de la gente, enseñándonos a alimentar mejor nosotros mismos desde la soberanía alimentaria y todo lindo, pero no por la urgencia de que ya no puedes comprar pan. Eso es terrible. Chicas, es verdad que cuando uno abre los ojos a una lucha por derechos, empiezan a abrirse los ojos a todas las luchas por derechos. Les pregunto esto porque debo decirlo con mucha tristeza. Dentro de los chats en donde se habla del tema de rescates de fauna urbana, por ejemplo, cuando se habla del rescate del perrito, del gatito, la gente está, uy, se moviliza y sí, que hagamos esto, que no sé qué, no sé cuánto, y se habla de otro tipo de cosas, como minería, por ejemplo, como problemas, y ojo, que estoy refiriéndome a la misma naturaleza, ¿no? Como minería, como aletas de tiburón, como todo este tipo de temas que también están vinculados a los temas de animales. Hay mucha menos respuesta. ¿Por qué creen ustedes que se da este fenómeno? ¿Por qué ves ustedes a personas que publican hay que rescatar a este perrito en tal parte? Les ves también hablando, por ejemplo, en contra de los extranjeros. Venezolanos, lárguense de aquí. O sea, a mí me sorprende encontrar esas dos caras de la moneda en un mismo muro. ¿Cómo explicamos este fenómeno, Sofi? Bueno, creo que el problema que se da con este activismo, que tal vez es más como una asistencia para ayudar a perritos, a gatos, que además son animales que tienen un vínculo emocional con nosotros humanos por su domesticación, hace que el tratamiento con otros temas sea distinto porque además no es un tema politizado. Algo que he visto que sucede muchísimo en chats, y lo habrán visto personas que se dedican justamente al rescate de animales, las peleas que se armaron después de octubre por las diferencias políticas de cómo se leía ese evento, demuestran justamente que es una actividad que no está politizada, que no está pensada de forma más amplia, ni siquiera a otras especies fuera de los perros y de los gatos. Entonces, es difícil si es que algo que algunas personas reclaman, no sé, se está hablando de los derechos de los animales, pero no consideramos a otras especies fuera de las especies domesticadas, o la afectación que tienen actividades extractivas en los hábitats de estos animales, o incluso el entender que nosotros seres humanos también somos animales y que por lo tanto todos los temas relacionados al respeto de los derechos de los seres humanos, de los trabajadores, de los migrantes, de las mujeres, de personas de las diversidades sexogenéricas, también entran en esa lucha, entendiendo justamente que, claro, muchas personas cuando uno dice animales, piensa que son solamente las otras especies, pero es importante entender justamente que nosotros, humanos, animales, reconocer eso, nos tiene que llevar a ampliar esa empatía para poder trabajar por esos derechos. Y tal vez, volviendo un poco a lo que se hablaba del tema del pan, y una de las frases que decías al inicio ¿es de esta una sola lucha? Creo que depende de la interpretación que se tenga políticamente, pero sí me parecería interesante plantear que al menos desde mi concepción sí es una lucha que tiene que ser fundamentalmente anticapitalista, en el sentido en el que las respuestas que vemos como esto del pan buscan, no sé, desde el neoliberalismo, hablarnos de cómo es una culpa individual. Entonces,
bueno, el pan está muy caro, entonces cómete un verde. No estás bien de salud, entonces tienes que comer de mejor manera y desconocer que en cuántos lugares del Ecuador no existe esa variedad grandísima de alimentos que, no sé, tal vez podamos tener acá, o las mismas costumbres de cómo alimentarnos. O sea, es súper sesgado el hablar justamente desde ese privilegio y de la pensamiento de que el principal derecho es un derecho al consumo y no los derechos fundamentales que tenemos también como seres humanos, y el pensar esos derechos también en clave de otras especies, ¿no? Así es. Me encanta, Sofi, que hayas tocado justamente un terminito específico: política, politizar las luchas. Y creo que Diana es la persona ideal para esclarecer este tema. Cuando hablamos de política, muchas personas dicen, ah, votaste por tal fulano, votaste por tal mengano. Se reduce el tema político al tema electoral, y no es así. Política estamos haciendo permanentemente desde un montón de espacios. Entonces, Diana, si pudieras, por favor, esclarecernos, ¿por qué la política sí está metida dentro de la lucha social? Yo estoy súper de acuerdo en que normalmente la gente piensa que la política se basa en ir a votar una vez al año o cada 2 años, eh, cuando en realidad el tema de la política es un tema de la ética y los marcos de sentido de realidad de cómo se estructuran las sociedades. Entonces, digamos, para seguir con el hilo que empezó la Sofi, es un tema político el tema del pan, porque lo que hacemos es culpabilizar a los consumos individuales por las responsabilidades de los grandes sistemas de opresión, explotación, cosificación. Entonces tenemos, por ejemplo, estamos inmersos, inmersas y vivimos, y este sistema es el que no solo determina las relaciones de producción, sino las relaciones sociales y por lo tanto los marcos de sentido, que se llama capitalismo patriarcal, colonial, especista. Entonces, en ese sentido, la política es eso, es el arte de, primero, hablar de política, y segundo, es cómo se rigen los sentidos. Entonces, hablando del tema de los animales, cuando rescatamos perros y gatos, que yo también estoy metida en eso, estuve metida en eso, no nos damos cuenta que en realidad es parte de una cosificación de tener un animal de compañía al lado tuyo que es visto como una cosa y que cuando te deja de servir, entonces le tiras a la calle. Entonces todo eso tiene que ver con la política. Tiene que ver con política el no poder en la mayoría de sociedades como las nuestras, por ejemplo, decidir sobre tu cuerpo como mujer o cuerpo gestante con respecto a un aborto o a continuar o no continuar un embarazo. Entonces tiene que ver con política porque lo que estamos haciendo es no permitir que las mujeres y los cuerpos gestantes tengan autonomía sobre sus propios cuerpos. Entonces es un tema político el animalismo, es un tema político la lucha social, por supuesto, porque lo que estás haciendo es disputando el sentido, disputando la estructura. Entonces siempre va a ser político todas las luchas sociales, todas, incluida desde los animalismos rescatistas, los animalismos antimineros, los animalismos feministas, los animalismos antipatriarcales, ¿no es cierto? Entonces, todos tienen que ver con la política en cuanto es una disputa de sentido de cómo ver al mundo. Gracias, Diana. Sofi, tú estás muy vinculada al tema de violencia de género, trabajando muchísimo en temas de violencia de género. Coméntanos un poco cómo ha sido, ya desde tu perspectiva, porque tú eres parte del Movimiento Animalista Nacional, trabajas en el tema de animalismo también, ¿cómo ha sido entrar dentro del feminismo con el tema animalismo? Es decir, ¿hay receptividad a las compañeras feministas o te quedan viendo con cara de qué estás hablando? Creo que como pasa también al revés, que hay personas que se dicen animalistas y que les repele el feminismo. Puede haber compañeras feministas que les parezca desconectado el tema del animalismo con el feminismo.
pero con compañeras al menos, por ejemplo, las compañeras de la organización en la que milito temas más políticos, que es el colectivo, siempre he tenido mucha receptividad para escuchar el tema. Y no sé, para mí el feminismo fue mucho más fácil, o sea, no, antes de militar activamente por el tema, pero me identificaba con eso, y de ahí el animalismo, el antiespecismo me llegó por mi hermana. Entonces, si estos años me he involucrado muchísimo más con el feminismo, ha sido por el caso de mi hermana, que sufrió violencia sexual durante la infancia, y fue, no sé, esa conexión entre ambos temas me llegó por mi hermana, que es vegana desde hace muchísimos años, y que en su búsqueda de respuestas empezó justamente tratando de entender la opresión hacia los animales, para entender que tal vez por qué había sucedido o por qué sucede también la violencia contra niñas y niños. Y es súper interesante pensar cómo la misma historia de los derechos de los niños y niñas está vinculada con los derechos de los animales, como en Nueva York, a inicios del siglo XX, habían organizaciones de defensores de los animales que fueron los que acompañaron un caso de violencia familiar de un niño, y que fue, y cómo justamente existen esas conexiones importantes. ¿Y por qué hago ese acercamiento? Y perdón por salir un poquito del tema, porque de la misma forma en cómo no vemos, ahora muchísimo más, pero no se veía a los niños como sujetos, sino como pertenencias, es la visión que tenemos aún de los animales, y es la visión que aún muchos seres humanos tienen sobre las mujeres, como son un objeto de consumo, de control. Diana hablaba hace un momento del tema del aborto, que incluso suele ser un poco polémico, en el sentido en el que a los animalistas nos dicen están defendiendo la vida de los animales, pero quieren matar bebés. Entonces, hay justamente que entender de qué forma justamente se entiende ese concepto de vida, ¿no? Son personas que jamás se cuestionarán qué significa tener un pedazo de carne en el plato, o qué implica justamente la industrialización de la producción de carne para las condiciones de esos animales, y que tampoco van a pensar de ninguna forma lo que implica para una mujer el ser obligada a parir, porque es de esa otredad, esos otros que no hay que considerar, ¿no? Entonces, si hay justamente, creo que un tema en el que se vincula muchísimo la interseccionalidad es justamente con el feminismo, porque esa cosificación, ese consumo de los cuerpos que se da con las mujeres es lo que se hace con los animales. Y ver eso, y entender esa conexión, incluso de la mayor parte de animales en las industrias de consumo que son explotados son hembras. Las gallinas ponedoras, las vacas lecheras. Entonces, es de la misma forma como a las mujeres también en distintos momentos de la historia, por su capacidad de reproducción, han sido controladas en sus decisiones, volviendo incluso al tema del capitalismo. Hay que pensar en qué momento justamente se instauran estos controles de natalidad, y de qué forma justamente se necesitaba quizás una mayor población para tener una mayor mano de obra en el momento en que la industria necesitaba eso. Entonces, esas complejidades es creo que algo que necesitamos poder plantearnos para entender mejor cómo seguir en nuestras trincheras.
Gracias, Sofi. Me encanta que hayas hecho referencia a este caso de esta niña. Fue Mary Helen, quien tuvo que ser defendida utilizando los derechos de los animales. Es un caso icónico, impresionante. También tenemos a las sufragistas. Ellas eran antiviviseccionistas también. Ellas estaban en contra de la vivisección. Qué maravilla, me encanta eso. Diana, este tema, como decíamos, la política está así como transversalizando, está metida en todo el tema de luchas por derechos. Y me gusta que la Sofi también haya mencionado el tema del capitalismo. Corrígeme si me equivoco, ya que hablamos de este tema del pan y que si no hay pan, coman verde y tal, ¿no? Yo pienso que se nos ha percolado tanto, se nos ha metido tanto en la cabeza el sistema capitalista, que lo que te dice permanentemente el sistema es con que tú comas, con que tú tengas, con que tú y lo que decidiste traer al mundo estén bien surtidos allá, ¿no? Cada uno, cada uno. ¿Es esto producto del capitalismo? Es decir, ¿es real esto? ¿El capitalismo se nos metió tanto en la piel que nos cuesta ver justamente la otredad? Sí, a eso le llamamos la colonización del capitalismo hacia el mundo de la vida. Y lo que pasa es que Diana, se te silenció el micrófono. ya, ahí. Les decía que tiene que ver con que la colonización del mundo de la vida por el capitalismo tiene que ver con la individualización de todos los campos. Entonces está el discurso del emprendedurismo, está el discurso del esfuerzo individual, de la meritocracia. Entonces, lo que decía Hobbes del hombre lobo del hombre, significa que tu peor enemigo es en realidad el que tienes al lado tuyo. Eso es un mantra del capitalismo. Y tiene que ver con individualización porque lo que hace es atrofiar nuestro sentido de comunidad. Entonces ya no tienes la lógica que tiene, por ejemplo, las comunidades de que estás bien en medida de que está bien el otro o la otra. Y eso no solo se extiende al otro humano, sino que se extiende al otro animal no humano, al otro naturaleza. Entonces tiene que ver con esos discursos que individualizan todo. Y con respecto a la capacidad de politización o los procesos de politización, sí tienen que ver también, y el capitalismo tiende a atrofiar esta capacidad de la empatía, porque no solo te politizas o no solo te enuncias por una lucha cuando te pasa a ti sobre tu propio cuerpo un mecanismo, ¿no es cierto?, de explotación, cosificación y opresión, sino que también tienes la capacidad de empatía. Y el capitalismo lo que tiende a hacer es destruir esta capacidad de empatía. Entonces lo que dices es, bueno, no es conmigo, allá el otro tiene todas las herramientas que haya podido tener y tiene todas las cosas para poder salir adelante. Entonces yo sí creo que es un proceso de deshumanización tanto del otro como de ti mismo, de ti misma, porque al final lo que haces y el mantra del capitalismo profundo también es la autoexplotación. No solo, ya no tienes solo otra gente, otros mecanismos que te explotan, sino que te explotas a ti mismo, a ti misma. Entonces, lo que haces cuando haces empatía, cuando haces solidaridad, cuando haces estos ejercicios tan profundos, está reconociendo cómo todos estos mecanismos específicos de cosificación, explotación y opresión no solo se depositan sobre tu cuerpo de formas específicas, y con eso tiene que ver la interseccionalidad, sino que puedes reconocer cómo se depositan sobre los cuerpos de las otras personas y de las otras personas no humanas y de la otra persona naturaleza. Entonces yo sí creo que es súper grave la individualización de los sentidos porque nos quita la capacidad de generar vida en comunidad. Y eso, generar vida en comunidad, a la final es esto tan sencillo pero tan difícil de ejercer, que es la patria es del otro o la otra. Mientras esté bien la otra persona, entonces yo estaré bien en medida de lo bien que puede estar el otro. Entonces realmente el capitalismo sí ha colonizado no solo territorios, sino cuerpos y por supuesto subjetividades.
colonizado subjetividades y eso nos tiene a mal andar realmente. Sofi, en el tema de violencia, vemos que en efecto pues hay grandes avances, o al menos se está peleando por avances respecto al tema de violencia de género. ¿Cómo ves tú esto? ¿Tiene tendencia a avanzar o a detenerse? Yo veo que por un lado avanza y por otro lado como que se frena. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que se está banalizando el tema del feminismo, ¿no? Se está volviendo un tema de, ay, las mujeres de todo se quejan, ay, las mujeres están contra los hombres. ¿Está avanzándose en criterios o se está banalizando el tema? Creo que ahí habrían dos cosas. Por un lado, hay un fortalecimiento del feminismo, creo que a nivel mundial y en especial regional. Vimos lo que pasó en Argentina con la despenalización del aborto, Chile en su momento por las 3 causales, Ecuador hace poquito con la despenalización del aborto por violación, y se va avanzando. Se va también complejizando las demandas que no son, o sea, porque empezó con muchísima fuerza con Vivas Nos Queremos, para denunciar los feminicidios y para entender por qué se habla de feminicidios, de hablar justamente de todo lo que implica la violencia contra las mujeres, la violencia de género, que va desde los micromachismos y las cosas que vivimos a diario a las expresiones más nefastas como el asesinato de mujeres. Y justamente creo que son esos avances los que generan esa resistencia que también vemos a nivel regional. El tener figuras que encarnan una masculinidad, esta masculinidad casi caricatural, como fue en su momento el presidente de los Estados Unidos, no sé, con comentarios como el botón nuclear de Estados Unidos es más grande que el botón nuclear de Corea del Norte, porque pues en el pensamiento muy de macho tiene que ser más grande. Y cómo creo que ahí hay algo que es complicado, porque obviamente las mujeres y las feministas trabajamos por ese avance en derechos, pero también hay, la banalización yo le pondría más en el sentido en el que hay un feminismo mucho más mediático, que es un feminismo alineado con políticas neoliberales, en las que ese feminismo va a luchar porque haya más mujeres en cargos de poder, porque, o sea, por su representación en la política, además, que por supuesto es importante, pero como hemos visto nosotras y nosotros, ciudadanos ecuatorianos, con, no sé, María Paula Romo, en un cargo muy importante, no significa que el tener una mujer, aun cuando se enuncia feminista, sea la garantía de tener políticas públicas que protejan a las mujeres que formamos parte del país. No es así. Y ahí sí existe un problema de la banalización que puede haber del feminismo, porque justamente hablando de la interseccionalidad, no puede ser un feminismo que se quede en el discurso y que sea solamente para las mujeres de clase alta, las mujeres educadas, las mujeres blancas. Es un feminismo que tiene que pensarse de forma mucho más profunda. Y en ese sentido, yo personalmente me sintonizo mucho más con los discursos del feminismo del 99%, por ejemplo, en el que creo que ahí es importante retomar otras esferas en las que se puedan sentir también llamados a la acción y a la lucha contra la desigualdad, la pérdida de derechos y demás. Clases que ahorita están siendo cooptadas, grupos que están siendo ahorita cooptados por un discurso que justamente se va contra los feminismos, contra discursos conservadores, contra
el lugar que están teniendo, por ejemplo, grupos evangelistas en todo el continente, porque se ha abandonado quizás el tema de la desigualdad social para hablar de otros temas que son fundamentales. Y creo que ahí es importante unir justamente eso, ¿no? O sea, estamos hablando de no sé, trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadores que no se van a sentir para nada representados y más bien atacados quizás por el discurso feminista. Y es un discurso feminista que quizás además les habla a cierto tipo de mujeres y no a otras. Entonces, ahí es muy complejo. Yo no sabría realmente cuál es la solución, pero ahí hay el problema de que si el feminismo del que se está hablando es un feminismo que habla a un grupo chiquitito de mujeres y es más bien la ultraderecha la que está cooptando a esas voces frustradas que se siguen sintiendo explotadas, que se siguen sintiendo dejadas de lado, hay un problema y creo que la interseccionalidad puede ayudarnos justamente a ampliar y lograr entender por qué ser solidarias y solidarios con las otras luchas más bien nos puede fortalecer y no alimentar esta hogaza horrible que es la ultraderecha, que a mí me da mucho miedo porque no sé, porque va fortaleciéndose por ciertos lados y hay que estar atentos y atentos. Preciso lo que dices, Sofi. Justamente iba por ahí la pregunta que quería hacerle a Diana. Yo veo de manera muy preocupante el crecimiento de estos grupos de ultraderecha, la facilidad con la que la gente se fascistiza, así, se fascistiza con una facilidad impresionante. Y en discursos como el de si el pan está caro, coman verde. Así, con discursos tan simples como ese, ¿no? Y se apropian de este tipo de cosas y jalan muchísima gente. Hay una conocida chica, que no la voy a nombrar porque no le voy a dar más espacio, pero hay una chica muy conocida, muy activa en redes sociales, que es de ultraderecha, tremendamente conservadora y que defiende a Bolsonaro, a Trump y del porte de armas y es antiderechos. Es terrible. Y ella jala un montón de gente. Y he visto, justamente por ahí va la pregunta, que cuando muchas veces lo que nos preocupa, nos estorba, es el desconocimiento de la gente. El fascismo, los neofascismos, capitalizan el desconocimiento de la gente y lo vuelven a sus sectores. Estoy en lo correcto, Diana, es una capitalización del desconocimiento y de la ignorancia. Yo creo que tiene que ver con muchos aspectos. Primero, primero que existe un discurso hegemónico fuertísimo desde la música, pasando por todo el cine y la producción de novelas, que tiene que ver con una campaña anticomunista, por ejemplo. Entonces, resulta que recién celebramos o conmemoramos el 1 de mayo y casi ninguna trabajadora sabe cómo se llegó al proceso de celebrar el 1 de mayo. Entonces, hay una guerra mediática en contra de... Tu micrófono otra vez. Sí, podríamos decir que el 1 de mayo es una conquista de la izquierda, o sea, la jornada de 8 horas es una conquista de anarcosindicalistas y socialistas. En esa época todavía no se anunciaban comunistas. Y aún así eso no se ha hecho memoria, ¿no es cierto? Entonces, en realidad todas las conquistas sociales que tenemos han sido ejecutadas desde los grupos revolucionarios enunciados desde distintas posiciones políticas. Pero no sabemos de eso. Eso por un lado. Por otro lado, no es que la gente sea ignorante, porque sí todos somos en realidad, pero lo que pasa es que los sentidos, por eso decía que es tan importante la disputa del sentido. La disputa del sentido la está ganando la ultraderecha porque ellas sí tienen presencia en los espacios donde el resto de nosotros no tienen presencia. Entonces, lo que decía la Sofía es súper importante, porque resulta que la iglesia evangélica
con Bolsonaro está en casi todos los barrios y favelas de Brasil, mientras que el Partido de los Trabajadores, los partidos comunistas no están, porque nunca hemos tenido la hegemonía del poder económico, por ejemplo, y por eso nosotros no podemos financiar casi nada, mientras en cambio las iglesias evangélicas sí están ahí solucionando los problemas materiales de la gente. Entonces no solo es que ganan el sentido, sino que además están ahí cuando la gente necesita. ¿A dónde vas? A donde tu cura. Entonces te ganan, ¿no es cierto? Te van ganando porque tienen muchos más espacios en los que están trabajando. Eso por un lado. Y por otro lado, sí tiene que ver con esta política fuertísima en contra de los sentidos que proponen las izquierdas y los movimientos sociales. Esto de la guerra de las mujeres contra los hombres, por ejemplo, y que muchos feminismos liberales sí llegan a hacerle eco a esas propuestas o a esa desvirtuación de lo que significa el feminismo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cómo el patriarcado tiene mecanismos específicos para oprimir los cuerpos masculinos, por ejemplo. O sea, de eso hay mucho menos producción y no hablamos tanto de los movimientos feministas. Entonces, por supuesto que va a haber un montón de mujeres como la que tú te estás refiriendo, que lamentablemente sí le he oído y le conozco, que van a utilizar estos discursos para desvirtuar. Por ejemplo, esta misma chica dice que no es cierto que las mujeres no que hemos estado en espacios de poder, si existe el ejemplo de Kamala Harris, de María Paula Romo y de la reina Isabel. Entonces es como, claro, por supuesto que existen mujeres en espacios de poder, pero ¿qué mujeres? ¿Representando a qué clases? Entonces sí ves como es súper fácil darle la vuelta. Entonces yo creo que es una cuestión de acceso a los medios. Entonces por eso decimos ahora que el cuarto poder del Estado en realidad es el sistema mediático. Entonces lo que tenemos que hacer es no tanto en una onda de educar, sino yo creo más de sensibilizar a la gente, o sea, lo que te está pasando a ti, y en eso la pedagogía popular es maravillosa, lo que te está pasando a ti le está pasando a todo el mundo. Entonces, tu pequeña historia tiene que ver y está enganchada con la gran historia de la humanidad. Entonces, por eso te digo que es tan importante el proceso de politización y por qué es tan grave que el mercado llegue a colonizar el mundo de la vida. Y tiene que ver con eso. O sea, si tú no tienes capacidad de empatía, si tú no tienes capacidad de solidaridad, entonces lo que estás haciendo es individualizarte completamente y eso hace que no te logres politizar. Y lo que hagas o en lo que caigas es que los sentidos del neofascismo, los sentidos de la derecha, se conviertan en tus sentidos. Entonces ahora pasaba por un barrio en el que era un barrio popular en realidad, y tenía un montón de barreras, tenía vidrios y además tenía electricidad y ni sé qué. Entonces, por ejemplo, el miedo es algo que moviliza muchísimo a la gente. Entonces, la gente con lo poco que tiene, ¿no es cierto? La derecha le está diciendo, cuidado que el venezolano te va a quitar, cuidado que el pobre te va a robar, ¿no es cierto? Entonces, es muchísimo más fácil llegar a la gente con esos discursos que politizarle con la empatía de, bueno, pero en el 99 nosotros tuvimos que emigrar, ¿no es cierto? Entonces hubo toda una sociedad que nos tuvo que recibir en Europa. Entonces todas esas cosas son mucho más difíciles de evidenciar que la inmediatez del estar bien y la inmediatez del miedo. Porque lo que tiene que ver muchísimo los neofascismos es con el miedo al otro. Entonces te desconecta totalmente del otro, de la otra, del otro. Te desconecta absolutamente y te convierte en un individuo en el que está en guerra con todo el resto de individuos que hay alrededor y que tiene que luchar para sobresalir. Y si para sobresalir tiene que quitarle al otro o pisar por donde tenga que pisar, entonces lo va a hacer. Entonces eso es una noción profundamente capitalista, por ejemplo. Y no estamos hablando de eso. Estamos individualizando las luchas. Estamos diciendo las mujeres en los feminismos, los animalistas con los animales, los antimineros por aquí. Entonces lo que estás haciendo es quitando la capacidad de englobar esa crítica a algo específico que nos politizó, por ejemplo, digamos yo, desde los animalismos, y que tiene que ver totalmente con cómo se explota en las fábricas a la gente que está destrozando animales. O sea, ¿cuál es la explotación y el desgaste emocional de esa gente, por ejemplo? Entonces, como que hacemos siempre una separación como si no fuera y no estuviéramos hablando del mismo sistema de opresión, cosificación y opresión.
Entonces yo creo que por eso los fascismos tienen mucho más de eco en las poblaciones. Gracias, Diana. Muy esclarecedor tu comentario. Tenemos aquí un par de comentarios. Carlitos Campaña, un abrazo, mi querido Carlitos. La lucha es integrar por los derechos de todos. Andre dice, en mi caso pasó así. Comencé a luchar por los animales y abrí los ojos a otras luchas por derechos. Entender que todos somos animales me cambió totalmente la perspectiva de vida. Me encanta eso. Y se utiliza la palabra animal como insulto, ¿no? Te dicen animal, qué insulto. Y es terrible, es muy triste. Sofi, ya que entramos en el tema del lenguaje, ¿cómo se nos mete tanto en la cabeza el lenguaje y nos vuelve negados a ciertas cosas? Justamente, por ejemplo, con el tema de los animales. Sí, se utiliza la palabra animal como insulto y se utiliza cerdo, perro, rata, zorra como insulto. Es una forma de demeritar. ¿Crees que por ahí también va la cosa? ¿Por cambiar un poco ese tipo de conceptos? Creo que el lenguaje es fundamental en el momento en el que estamos tratando de transformar la sociedad. Hay siempre críticas de, no sé, hay gente que responde con que hay cosas mucho más urgentes sin entender de qué forma el lenguaje también va moldeando el pensamiento y moldeando nuestras interacciones y nuestras sociedades. Y sí, el usar a distintos animales para insultar a otras personas, o incluso algo que seguramente hemos vivido quienes también trabajamos desde el feminismo, de romper con esa forma de criticar a otras mujeres por su apariencia física, por ejemplo, porque nos enseñan desde siempre que si vas a atacar a alguien va a ser por la apariencia física, cuando es algo absurdo que hacer eso, y que la forma en cómo incluimos o excluimos a distintos sujetos pasa justamente por el idioma. Yo me acuerdo, tenía en la secundaria una profesora de sociología que no le gustaba decir el hombre para referirse a la humanidad, sino que hablaba de el ser humano. Entonces, ahí yo no me lo había cuestionado jamás, el usar hombre como la forma de dirigirse a toda la especie humana, dice muchísimo. ¿Qué hombre? Y quiénes quedan justamente fuera de eso? ¿Y por qué hombre significa que están todos los demás incluidos o incluidas? El tema del lenguaje inclusivo, que hay un montón de personas que dicen que es inútil y que no tiene que usarse. ¿Por qué el masculino va a ser de nuevo el que englobe al resto de la humanidad? Y la misma forma en que no sé, se usan estos insultos que ponías de ejemplo, ¿por qué, no sé, por qué decir perro? O sea, hablar de un hombre como un perro, incluso de forma despectiva, va a ser de alguna forma poner en valor esa capacidad que tiene el hombre de estar con varias parejas sexuales y cómo es inmediatamente denigrante para una mujer. Como un héroe es alguien que salva el día, que lucha por cosas importantes, y heroína está más bien reconocido como algo, como algo muy negativo porque es una droga que genera muchísima dependencia. Entonces, el resignificar esto, yo he tenido conversaciones larguísimas con distintas personas, no sé, con la feminización de algunas palabras, como en el feminismo cuando se habla de la cuerpa, o algunas otras palabras que se feminizan y que resulta para algunas personas ridículo, y creo que algunas veces que las feministas juegan con eso, ¿no? El que vaya a molestar,
pero también lo que significa poderse enunciar desde otras formas. ¿Qué significa el ejemplo que daba al inicio Diana cuando hablamos de aborto? Y claro, hablamos de mujeres, pero también de diversidades sexogenéricas con útero que pueden también quedarse embarazadas y tener el derecho de decidir o no si continúan con dicho embarazo. Y cómo es importante no invisibilizar eso porque hay que entender y ser empáticos con esas otras realidades. Veía el otro día una persona, un hombre trans que hablaba de lo complejo que es para él el momento en que tiene, los días que menstrua, ir a la tienda y comprar los tampones que necesita para esos días, porque teme justamente el que se va a atacar a su construcción y a su percepción de lo que es para esta sociedad, el que compre productos de higiene, que son normalmente percibidos por la sociedad como productos de higiene femeninos, y desconocer todas esas personas que también tienen esta experiencia y que no son solamente eso. Y ahí creo que es un debate grandísimo y una disputa dentro de los feminismos que se ha visto en Ecuador mucho menos, pero en especial en Inglaterra y España. Y esa importancia de incluir dentro del feminismo y también de las otras luchas a las diversidades sexogenéricas para entender justamente de qué manera es, no sé, es el género y la crítica al género algo que tiene que abrirse muchísimo más y no por el contrario volver a cerrar a un binarismo innecesario, que para mí es un retroceso tremendo. Entonces, sí, solo para cumplir, el lenguaje también evidentemente es una lucha necesaria. Gracias, Sofi. Tengo una pregunta muy interesante de Felipe Kohler. Muchísimas gracias, Felipe, por estar conectado. Se tematizó de forma bastante acertada y detallada la interseccionalidad de las luchas. Muchas gracias por sus intervenciones. Tengo dos preguntas, dice. Mi primera pregunta se refiere a cómo se puede conjugar todas las luchas sociales dentro de la articulación de un sujeto político. Está interesantísima la pregunta. Voy con la segunda cuando me contesten la primera. Vamos a ver. Querida Diana, tal vez. Es una pregunta súper compleja, pero y ahí va otra vez como la conceptualización, porque a ver, y volvemos a todas las preguntas conjugadas otra vez desde lo que estamos hablando. ¿Por qué toda la lucha social es política? Porque todas las propuestas de las que estamos hablando, los feminismos, los animalismos, todas son teorías políticas y son propuestas de cómo ver al mundo. Entonces, desde mi perspectiva, que como ya dijiste al principio, Maritza, yo me autoidentifico como comunista. El comunismo está escrito y dice, es una sociedad libre de clases en la que todos y todas, bueno, dice todos, en esa época Marx y Engels hablaban solo en masculino, todos podamos desarrollarnos multidimensionalmente. Entonces es un concepto que es súper amplio. Y yo le leo como es una sociedad libre de clases, todas las clases, de género, de edad, de etnia, de raza, de sociales, de especie, de cordura, de capacidades, de edad, en la que todos los cuerpos y todas las cuerpas, que incluyen también los animales o no humanos, puedan desarrollarse multidimensionalmente porque las necesidades materiales van a estar ahí resueltas. Entonces, desde mi perspectiva, el comunismo es un concepto que puede abarcar todas esas luchas, pero por supuesto es discutible. Y solo como para seguir con lo que estaba diciendo la Sofi, la importancia del lenguaje es es así inconmensurable, porque es el lenguaje a través de la palabra
cómo estructuras todo el resto de sentidos de la vida. O sea, conocemos algo porque podemos nombrarlo. Entonces es súper importante cómo nombramos a las cosas. Es súper importante darnos cuenta y decir lo que el todos masculino no incluye a todas las posibilidades de corporalidades y subjetividades. Es súper, súper importante. Entonces yo sí creo que la lucha por el lenguaje es de las más relevantes, porque estructura el resto de estructuras. Me encanta que lo hayas dicho, Diana. Desde el animalismo se está batallando permanentemente con palabras tan agrias como tenencia responsable. Solamente tienes cosas, no tienes seres vivos. Entonces siempre batallamos con esto, ¿no? Felipe Kohler, había una segunda pregunta ahí que también es muy interesante. Dice, la segunda pregunta se refiere al cómo se puede utilizar la interseccionalidad de las luchas para combatir los neofascismos. Y es una pregunta súper importante y viene al caso. Por favor, Sofía y Diana, quien guste. También es una pregunta muy difícil. Este Felipe que nos puso contra Sí. preguntas complicadas, está bien. Yo creo que ahí hay que saber entender que el giro que han tomado algunas izquierdas para trabajar temas que creo que son muy importantes, como por supuesto derechos de las mujeres, derechos de la naturaleza, los derechos de las diversidades sexogenéricas, ha hecho que se pierda de vista un tema fundamental que abordaba Diana en su momento, que es como la base del nacimiento del comunismo como corriente de lucha política, que es la desigualdad social, la desigualdad que existen por las clases socioeconómicas. Y es, creo que la interseccionalidad la que nos debería permitir entender de qué forma la explotación y opresión de los distintos cuerpos, sean otras especies, sean trabajadores y trabajadoras, sean la misma naturaleza, todos estos cuerpos que, y ahí vuelvo a lo que decía un poco antes, el 99% de lo que es la población que sirve para ser explotada y acumular para el 1%, es desde la lectura que podamos tener, sea desde el feminismo, sea desde el comunismo, es necesaria para unirnos en contra de estos neofascismos, que lo que hacen es justamente enfrentarnos entre quienes tenemos muchísimo en común. Tenemos muchísimo más en común que con una élite que es la responsable de la mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono y que nos está llevando directo contra el muro en la crisis climática, y que no van a cambiar absolutamente nada, pero que no van a vivir las consecuencias más dramáticas de esa crisis climática, sino que va a ser el sur y las poblaciones más desprotegidas y vulneradas. Entonces, el ecologismo, el animalismo, el feminismo luchan por todos estos sujetos oprimidos y vulnerados, y quizás esta retórica que sigue siendo de Guerra Fría, perdón, nos sigue teniendo el comunismo como el gran cuco, cuando en realidad el gran cuco está en otro lado, y habría que poder entender también eso, que los demás son aliados, y que la gran lucha y el gran enemigo quizás no es el que nos pintan. Eso. Gracias, Sofi. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta interesantísima y me encantó además.
No sé no sé con qué intención lo hace Patricio, pero está genial. Patricio Hidalgo nos pregunta, yo he visto ese escenario en los panfletos de los testigos de Jehová, bien ilustradito, todos los seres en amor y armonía. ¿Será que ese es el camino? Nos pregunta Patricio. Me encanta que lo hayas hecho, Patricio. No sé con qué la intención hiciste, pero me gusta. Diana, ¿será que ese es el camino? El camino, la verdad y la vida está en los testigos de Jehová, amarnos todos ahí sentaditos, el león y el cordero amándose todos juntos. Te diría algo que puede ser súper impopular, pero todas las religiones tienden a hablar de un pueblo elegido y además tienden a reforzar muchísimo los roles de género. Entonces creería que por más que dibujen cosas lindas, en realidad no son tan incluyentes y diversos como se creen. Pero yo sí creo que sí es súper difícil lo que estamos planteando, lo que estoy planteando como el comunismo, como la sociedad ideal. Pero ahí me iría en una onda mucho más maoísta sin serlo yo misma, pero hablando de la revolución permanente. O sea, que cada acto de un revolucionario, de una revolucionaria, de un revolucionario, cada acto, por más cotidiano que sea, tiene que ser un acto que camine hacia la revolución, o sea, tiene que ser un acto revolucionario. Y eso incluye, y por qué es tan importante, eh, y por qué me refería a que las iglesias, por ejemplo, evangélicas, sí están en las comunidades más empobrecidas y están ahí respondiendo materialmente a las necesidades de la gente. Y es porque desde las izquierdas y desde los movimientos sociales en general, lo que hacemos siempre es tratar de educar, o sea, tenemos escuelas populares, hacemos panfletos, hacemos revistas, hacemos conversatorios, etcétera, pero nunca hemos podido responder a las necesidades materiales de la gente. Entonces, la gente le estás hablando de revolución, cuando en realidad lo que necesita en ese momento es poner un plato sobre la mesa para sus hijos, sus hijas y el resto de la familia, incluyendo muchas veces el perro y el gato. Entonces, yo sí creo que tiene que ver con disputar los sentidos en eso. Entonces, yo sí diría que los testigos de Jehová son capos y capas en golpear las puertas de todo el mundo y estar ahí. O sea, es cierto. O sea, los manes tienen una capacidad militante impresionante que nos falta a todo el resto de, de militancias. O sea, no estamos y suena chistoso, pero en realidad sí deberíamos estar golpeando puerta por puerta y tratando de construir no escuelas populares en cada barrio, sino fábricas cooperativas en las que las lógicas dentro de esa fábrica sean totalmente distintas. Por ejemplo, que se parta desde el cuidado feminista de la vida, que todo el mundo esté, que el cuidado se redistribuya, por ejemplo, sobre todos los cuerpos, en el que la comida esté libre de explotación animal, en la que las infancias sean libres, en el que el cuidado de los ancianos y las ancianas y las personas con capacidades limitadas o distintas también esté distribuido entre todos los cuerpos y no solamente sobre los cuerpos de las mujeres como históricamente ha pasado. Y en una lógica en la que cada persona reciba según su necesidad, por ejemplo, no según su trabajo. Entonces, si es que mañana necesitamos hacer el techo de la Diana, entonces vamos todos a hacer el techo de la Diana, todos y todas, y pasado mañana vamos a hacer el cerco de la Sofía. Entonces, eso, cambiar las lógicas desde la materialidad, es algo súper importante que sí hacen las comunidades religiosas y que no hacemos los movimientos sociales. Entonces, en realidad sí creo que tenemos mucho que aprender de esas lógicas. Excelente. Y Patricio dice que hizo la pregunta con la mejor intención. Gracias, Patricio. Te agradecemos muchísimo porque dio origen a la respuesta interesantísima, que es un mea culpa, ¿no? Que es un mea culpa por parte de los activistas que hizo la Diana de forma excelente. Chicas, lastimosamente se me va acabando el tiempo, pero me gustaría, y les voy a lanzar la pregunta, ¿no? Lanzo la pregunta y salgo corriendo. No, me quedo para escuchar la respuesta porque tiene que ser súper poderosa. Tenemos un solo enemigo. El enemigo es uno solo, si la lucha es una sola. Sophie.
sea, suena un poquito caricatural que sea como el final de un videojuego que llegas contra el gran malo y si es que derrotas a ese gran malo va a solucionarse todo. Y después de toda esta conversación creo que es necesario justamente entender lo complejo y lo arraigada que están todos estos sistemas de opresión que hemos estado denunciando y que quizás justamente la crítica que se le hace mucho al comunismo y que vivieron mujeres dentro de los mismos partidos comunistas el momento en que denunciaban machismo de sus compañeros, era como que eso es secundario y llegará el momento porque la revolución va a cambiar todo. Eh, y, y creo que es eso, es estar consciente que, claro, el capitalismo es un problema gravísimo, pero también el patriarcado y también el especismo y también esta visión súper centrada en el ser humano de solamente tomamos de la naturaleza y hacemos lo que queremos y nos cortamos totalmente de lo que es la naturaleza y ni siquiera nos consideramos ya animales. Eh, y es un trabajo larguísimo y complejo y que parte también desde cada uno. No decir que si uno cambia, cambia el mundo, pero reconocer que el machismo, el especismo, el clasismo, el racismo está también nosotros que estamos en esta sociedad, que es todas esas cosas y que el trabajo pasa por nosotras y nosotros y también con los demás y creo que sobre todo hay que saber escuchar y ser empáticos porque nadie tiene la verdad absoluta y ese cuestionamiento constante es lo que creo que nos permite justamente reconstruir ese sentido de comunidad que tanto hemos perdido. Diana. A ver, yo sí creo que es un gran monstruo con tentáculos infinitos y múltiples, y ese gran monstruo se llama capitalismo patriarcal colonial especista, y como capitalismo al principio, porque todo el resto de tentáculos que están abajo, digamos, los sistemas de opresión, cosificación y explotación, sí generan a la final réditos de acumulación para un grupo específico. O sea, todo tiene que ver, creo yo, desde mi perspectiva, todo tiene que ver con a dónde va esa acumulación, quién está acumulando. Entonces yo sí creo que es un monstruo enorme al que le puse pulpo, que también es muy poco animalista de mi parte, pero para graficar un poco cómo se dibuja en mi cabeza, que es esta enorme cabeza con muchísimos tentáculos suficientemente específicos para oprimir cada uno de los cuerpos y las cuerpos que se encuentren sobre la faz de la Tierra. Entonces yo sí creo que es ese monstruo grande que se llama capitalismo patriarcal, especista, colonial. Ujú. Chicas, muchísimas gracias por sus intervenciones. Ha sido maravilloso conversar con ustedes, escuchar desde sus perspectivas este tema tan tenaz, tan fuerte, ¿no? Solemos decir que si la violencia no discrimina hacia quien se dirige, ¿por qué la justicia sí tiene que discriminar, ¿no? Muchas gracias porque ha sido muy esclarecedor sus comentarios. Tal vez quisieran cerrar con alguna cosa cortita, algo pequeñito, alguna de ustedes, por favor. Bueno, a mí sí me gustaría primero agradecerte mucho y a la Sofi por conversar hoy. Y en un intento de solidarizarnos desde todos los frentes con los compas y las compas en Colombia, sí creo que es importante señalar que el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia cuesta vidas y quienes son dueños y quienes financian esos grupos paramilitares son ganaderos. Entonces, ahí podemos ver así que acumulan, además, tienen todo el poder económico en Colombia. Entonces, es como un ejemplo de interseccionalidad, de cómo el capitalismo colonial especista eh, y patriarcal logra ejecutar matanzas y masacres todo el día, todo el tiempo,
y ahora Colombia está en un momento súper álgido de esta constante lucha. Entonces, un abrazo solidario a todos los compas y las compas de Colombia. Muchas gracias, Diana. Sofi. Creo que me uno a las palabras de Diana. Es fundamental en este momento ser solidarias con nuestros hermanos colombianos y la represión terrible de la que son víctimas en este momento, que se vea como mayor amenaza la protesta organizada de los ciudadanos a la democracia, eso como una amenaza, cuando es la expresión misma de esa democracia. Y no el asesinato a sangre fría de esas personas que están ejerciendo su derecho. Y tal vez para cerrar, creo que es importante estar atentas y atentos a cuáles son justamente las reacciones ante ese atropello de derechos, quiénes están justificando ese atropello de derechos y qué están defendiendo los que ya mismo llegan a la presidencia y nuestra mismísima institución policial, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, chicas. En efecto, era parte del cierre, comentarle a las personas que no nos creamos este pseudo silencio que hay en las redes sociales respecto a lo que está pasando en Colombia. Por favor, no nos creamos, porque si nos creemos que ya no está pasando nada, los dejamos solos y nosotros nos quedamos solos. La unión, este es el momento de la unión. En todas, absolutamente todas las luchas, nos hemos podido dar cuenta en cada una de ellas que el futuro va a ser cooperativo y no competitivo. O cooperamos o marchamos todos. Muchísimas gracias por su presencia. También quiero, por favor, pedirles que estén súper pendientes de lo que está pasando en la Merced de Buenos Aires. Compañeros están defendiendo sus territorios contra el embate agresivo, violento y mafioso de la minera Hanrin. Cosas que yo en serio me quedé aterrada. Un comandante de la policía les dijo que para que los mineros no les agredan, que pongan a los niños adelante y a las mujeres. Este comandante de policía tomó fotos de esa actividad y mandó a la DINAPEN para que la DINAPEN vaya y les quite a los guaguas. Así, a ese nivel de mafiosería están batallando compañeros y compañeras en la Merced de Buenos Aires. ¿Qué podemos hacer? Por favor, estemos súper pendientes de las redes de OMASNE, del Observatorio Minero Ambiental y Social del Ecuador. Ellos están permanentemente enviando información al respecto. Muchísimas gracias por estar súper atentos, muchísimas gracias por conectarse y por seguir este conversatorio. Se quedaron picaditos el otro martes y vinieron y se conectaron a este conversatorio. Gracias, muchas gracias por hacerlo. Les espero el próximo martes con otro tema súper interesante. Gracias, Diana, gracias, Sofi. Su presencia ha sido muy esclarecedora en este Conversando con el MAN. Les mando un abrazo fuerte. Este espacio es creado por el Movimiento Animalista Nacionalidad con el objetivo de romper, acabar, terminar, destrozar esa absurda y loca pirámide que nos dibujaron en la cabeza en donde nosotros estamos arriba y todo lo demás abajo. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Mi nombre es Maritza Rubianes, gracias a Nati y a Andrea Marina que también están trabajando por este espacio. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Adiós.